Hola, ¿qué tal? En este video vamos a vamos a hacer la descripción del diodo, qué es y un poco de su análisis en DC. Bueno, sabemos que el diodo es la unión de dos materiales conductores tipo P y tipo N. ¿Cómo se logra un material tipo N y un tipo P? Supongamos que se tiene un material de silicio. Para obtener un material tipo N, este material es dopado en un extremo por materiales pentavalentes. Estos materiales pentavalentes tienen en sus últimas capas de valencia electrones que puede ceder fácilmente. Y los materiales tipo P tienen corriente de huecos, tienen huecos que pueden aceptar esos electrones de valencia un poco fácil, dado que dado que el silicio es contaminado por estos dos materiales en ambos extremos, se puede tener una región desértica, la cual es esta. Esta región desértica no está definida y tiene ciertas características que más adelante vamos a ver. Ok, como se sabe, todos los dispositivos electrónicos tienen asociadas una relación corriente-voltaje. Para el diodo tenemos que la corriente del diodo va a ser igual al I0, que es la corriente inversa de saturación, multiplicado por una función exponencial, que es el voltaje del diodo, entre el voltaje térmico menos 1. La corriente inversa de saturación, ahorita vamos a explicar qué es esto, viene alrededor de 1 nanoampere. Tenemos que el voltaje térmico es la relación de la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura absoluta en grados Kelvin entre la carga del electrón, y N es una constante empírica. Esta puede ser de un valor 1 o 2. Ok, la constante de Boltzmann es de 1.38 por 10 a la menos 23 joule entre Kelvin, y la carga del electrón viene dada por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, tenemos que agarrar y proponer varios valores constantes para comenzar a analizar esta ecuación. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Shockley. Y soy un físico que se encargó de estudiar estos comportamientos. Ok, si proponemos una temperatura en grados centígrados de 25 grados, tendremos una temperatura absoluta en grados Kelvin aproximadamente de 308.15. Y con esto vamos a tener un voltaje térmico de 26 milivolts. Ahora procederemos al análisis de la ecuación de corriente del diodo. Tomamos estos valores. Solo necesitamos estos valores. Ok. ¿Qué pasa si el voltaje del diodo en magnitud es mucho mayor que el voltaje térmico? Y además, que el voltaje del diodo es menor que 0. Esto lo podemos ver como un límite. Si BD es mucho mayor que BT, este cociente puede ser aproximado con BT igual a 0. Se puede aproximar así. Esto nos va a dar un resultado de infinito, pero BD es menor que 0, entonces por lo tanto vamos a tener un símbolo negativo y BD va a ser menos infinito. ¿Qué le pasa a la ecuación cuando se tienen estos valores de voltaje en el diodo? Bueno, vamos a tener que la corriente a través del diodo va a ser igual a I0. Tenemos 1 entre BD entre NBT menos 1. Dado a que cuando BD es negativo se toma como la inversa. Este valor tiende a infinito, como se acaba de ver aquí. Un número entre infinito tiende a 0.
y entonces el resultado de la corriente del diodo va a ser menos la corriente inversa de saturación. Esto gráficamente se puede representar en una gráfica, como es obvio. Tenemos el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Entonces, si el voltaje tiende a menos infinito, vamos a tener una asíntota en el valor de I0, y la corriente del diodo se va a aproximar hacia el valor de I de la corriente inversa de saturación. ¿Y qué pasa para valores positivos? Solo cambiaremos esta condición. Ahora BD es mayor que 0. Bueno, sabemos que BD entre BT va a ser aproximadamente infinito. Por lo tanto, cuando la corriente, con estas condiciones, la corriente del diodo va a tender a infinito. Dado que la función es exponencial, esto va a crecer de esta forma. Pero, ¿cuándo alcanza la corriente inversa de saturación? Teóricamente, la corriente inversa de saturación nunca se va a alcanzar cuando el voltaje del diodo sea menos infinito, pero eso nunca pasa. Entonces existe un voltaje BZ, lo vamos a mencionar por este momento, donde la corriente se amarra, donde el voltaje del diodo se amarra y empieza a provocar una corriente demasiado alta. O sea, no importa cuánto varíes el voltaje del diodo se va a amarrar a este valor y la corriente va a ir en aumento. Esas otras características se van a analizar más posteriormente. Bueno, ya sabemos esto. Cuando el voltaje sea negativo y el voltaje sea negativo en magnitud mucho mayor al voltaje térmico, la corriente, se puede decir que la corriente ID va a tender a 0. En caso contrario, la corriente ID va a tender a infinito. Ok, el diodo es un dispositivo no lineal. ¿Por qué se dice que es un dispositivo no lineal? Se tiene que una función lineal debe cumplir con las siguientes especificaciones. Si tiene una función de dos variables, debe satisfacer con esto, estas condiciones y con esta otra condición, que es la definición de linealidad. Bueno, vamos a ver si la ecuación del diodo nos satisface esto. Supongamos un voltaje del diodo que sea igual al voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. Se tiene que la corriente del diodo entonces, en función del voltaje del diodo, va a ser igual a la corriente inversa de saturación multiplicada por E, el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2, entre NBT menos 1. Esto por propiedades de las funciones exponenciales. Tenemos que hacer el producto, pero esto nunca va a ser igual a I0 por BD 1 más la corriente inversa de saturación por el voltaje del diodo 2 menos B2. Con esto se puede concluir que el diodo es un dispositivo no lineal. Ok, ahora sabemos que el diodo es un dispositivo no lineal, que cuando sus voltajes en relación con el voltaje térmico a una temperatura dada es negativo, nos va a dar una corriente inversa, una corriente del diodo aproximadamente a 0, y si el voltaje es positivo, nos va a dar una corriente del diodo infinita. Todo dispositivo electrónico tiene asociado
un voltaje y una corriente. Para este caso, el ánodo del diodo está representado por esta línea y el cátodo por el triángulo. Este es como se toma el valor del diodo. Bueno, por ley debemos saber que la impedancia del diodo debe ser aproximadamente, bueno, no debe aproximadamente, sino debe ser el voltaje del diodo entre la corriente del diodo. Supongamos un valor del diodo que trabaje a un voltaje que sea igual a 2 volts. 2 volts en magnitud es mucho mayor que 26 miliamperes. ¿Qué impedancia del diodo? ¿Cuál va a ser la impedancia del diodo cuando esté trabajando este punto de operación? Sabemos que si es mucho mayor, voy a especificar aquí que esto es para voltajes negativos y esto es para voltajes positivos. Es un voltaje positivo, entonces vamos a tener que la impedancia de salida va a ser un voltaje positivo y por lo tanto nos va a dar una corriente del diodo infinita. Esto va a ser igual a 0. Y nos dice que la impedancia del diodo cuando un punto de operación de 2 volts va a ser aproximadamente igual a 0. Esto se modela como un cortocircuito. Un alambre en sí, entre las dos terminales del diodo. Ahora, propongamos que el diodo está trabajando en un punto de operación negativo, igual, BD igual a menos 2 volts. La impedancia del diodo, menos 2 volts entre la corriente del diodo. Menos 2 volts en magnitud con el voltaje térmico sabemos que nos tendría la corriente del diodo a menos la corriente inversa de saturación. Pero la corriente inversa de saturación es de 1 nanoampere. Esto lo podemos aproximar como 0. Y entonces esto nos proporciona menos 2 volts entre 0. Y algo entre 0 es aproximadamente infinito. Una resistencia infinita es demasiado grande que no va a permitir el paso de la corriente, y esto se puede demostrar como un circuito abierto. De aquí que se llegan a estas dos conclusiones. Un diodo puede ser polarizado de dos formas. Vamos a llamar a estas condiciones que va a estar polarizado en directa. Y bajo estas condiciones en inversa. Y definámoslo así. Tenemos una fuente de voltaje suministrada al diodo. Tenemos el valor positivo de la fuente, tenemos el cátodo del diodo y el ánodo del diodo. Y tenemos una fuente negativa conectada a través del diodo. Bueno, si tenemos al diodo polarizado con una fuente de voltaje en corriente directa que sea positiva y suficientemente mayor, del orden de 2 volts aproximadamente, puede ser hasta 5 volts, eso depende de la potencia del diodo a la que él pueda trabajar. Hay diodos que trabajan a más de 5 volts, hay diodos que no trabajan a más de 5 volts. Entonces, cuando tengamos este tipo de polarizaciones, se dice que el diodo está polarizado en directa y el diodo se comporta como un circuito abierto, un cortocircuito. Y cuando tenemos esta polarización inversa, dadas las especificaciones aquí, se tiene que el circuito está polarizado en inversa o que se tiene un cortocircuito. ¿Esto por qué pasa físicamente? Bueno, ahora representemos el diodo en todos sus materiales P y sus materiales N.
La corriente que es proporcionada por la fuente positiva tiene una corriente de electrones en esta dirección. Este material tiene un exceso, por decirlo así, un exceso de electrones. Entonces, llegan esos electrones, empujan a los electrones de valencia, dado que le proporcionan suficiente energía para que rompan esta barrera, puedan cruzar a través de esta barrera desértica, puedan pasar a través del material P, y entonces, una vez que están dentro del material P, son absorbidos por la terminal positiva de la fuente, y lo que proporciona es una corriente constante. Cuando tenemos una corriente constante, también se puede tomar así como que el circuito, tenemos un cortocircuito, dado que esta banda de energía se hace cada vez más estrecha. Esta región desértica se hace cada vez más estrecha, los electrones brincan al material positivo, y una vez que están dentro del material positivo son absorbidos por esta terminal positiva de la fuente de voltaje. En contrario, proporciona una corriente de electrones en este sentido. Cuando tenemos polarizado en la inversa, llega a estos huecos y lo que empieza es agarrar y empieza a llenar los huecos que tiene disponibles para los electrones de valencia. Esto proporciona que esta región desértica se ensanche, crezca, se hace cada vez mayor, y es casi imposible cruzar estos electrones a través de esto. Y dado que de esta parte está un poco cargada por esta polarización positiva que se tiene, se van a repeler y nunca va a haber una corriente dentro de ahí. Por lo tanto, ahí se dice que la corriente es igual a cero. Y se tiene de que la polarización es en inversa y se puede comportar como un circuito abierto. Bueno, esto fue una introducción acerca del análisis en DC.